Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. A continuación voy a hacer énfasis sobre nuestra tarea número 5, que cabe en ya adentrarnos en el proceso de hallazgos de la auditoría de gestión. Continuando con esta introducción, voy a presentar un tema general y luego ya me voy a adentrar un poco en lo que vamos viendo en la clase. Bueno, como un concepto general sobre los hallazgos dentro de la auditoría de gestión, dice, se refiere a cualquier situación deficiente y relevante que se determine por medio de la aplicación de los procedimientos de auditoría en las áreas críticas examinadas, que, además, se encuentre estructurado de acuerdo a sus atributos, condición, criterio, causa y efecto, y obviamente sea de interés para la organización auditada. Un hallazgo es la base para una o más conclusiones, recomendaciones y disposiciones, pero estas no constituyen parte del mismo. Si los hallazgos y conclusiones no están claramente separados, podría ser imposible para el lector entender cuándo el informe se refiere a las respuestas dadas por los entrevistados o a los puntos de vista del auditor. Atributos del hallazgo de condición, criterio, causa y efecto. El auditor determina las observaciones de auditoría o hallazgos y evalúa su importancia. El desarrollo de los hallazgos por parte del auditor comprende 4 criterios básicos. La condición, lo que es, son todas las situaciones deficientes encontradas por el auditor en relación con una operación, actividad o transacción. Refleja el grado en que los criterios están siendo logrados o aplicados. La condición puede ser un criterio que no se esté aplicando o logrando totalmente o de manera parcial. Dentro del criterio, lo que debe ser, son las normas o parámetros con los cuales el auditor mide la condición, es decir, son las unidades de medida que permiten la evaluación de la condición actual. Como criterios típicos tenemos disposiciones por escrito, por ejemplo, leyes, reglamentos, objetivos, políticas y metas, planes, manuales, directrices, procedimientos, acuerdos circulares, entre muchos varios. Ahora pasamos a la causa, que es por qué sucede. Es la razón o razones fundamentales por las cuales se presenta una condición, el motivo o motivos por los que no se cumplió el criterio. Basta indicar en el informe de auditoría que determinado problema existe porque alguien no cumplió un criterio para convencer al lector. Entre las causas típicas tenemos la falta de capacitación, falta de comunicación, falta de conocimiento, negligencia o descuido, organización, falta de recursos, entre otros. Por último, el efecto, que es la consecuencia. Son los resultados adversos, reales o potenciales, que obtiene el auditor al comparar la condición y el criterio respectivo. Por lo general se representa como la pérdida de dinero o ineficiencia y eficacia a raíz de la falta de aplicación de los estándares establecidos. También por el fracaso en el logro de las metas y objetivos. Para el auditor es muy importante determinar los defectos, ya que le permiten persuadir a la administración de la necesidad de un cambio para alcanzar el criterio o meta. Es conveniente que, siempre que sea posible, el auditor exprese en el informe los defectos cuantificados en dinero u otra unidad de medida. Como efectos típicos tenemos uso antieconómico o ineficiente de los recursos, ya sean estos humanos, materiales y financieros, pérdida de ingresos potenciales, incumplimiento de disposiciones normativas, ineficiencia en el trabajo u operaciones y los gastos indebidos. Bueno, existen muchas más, ¿no? Pero hacemos énfasis en los más típicos. Ahora bien, este es un tema muy importante en el proceso de auditoría. Muchas veces nos sesgamos en lo que los hallazgos son, es decir, lo negativo en la empresa. Cabe mencionar que también existen los hallazgos positivos. Estos básicamente al auditor le indican algo bueno para la empresa. El motivo de centrarnos más en los hallazgos negativos es porque aquí nosotros estamos justificando nuestro trabajo. Existe un punto en el cual llegamos a topar, valga la redundancia, un punto importante, que es la materialidad. ¿Pero qué es materialidad? Cuando llegamos aquí podemos observar que aunque exista el error, este es
poco significativo, podríamos decir. Para poder evaluar un hallazgo debemos considerar varios factores. Si encontramos algo que no está bien, debemos ver el impacto que tiene esto. Llegamos a hablar sobre los cuatro estándares que hacen determinar un hallazgo. Como bien mencionábamos, era la condición. Es el estado en que se encuentra, se detecta la condición del hallazgo. Para que sea condición, tiene que compararse con el criterio. El criterio es lo que debe o lo normal dentro de este proceso. Por ejemplo, una empresa no ha ejecutado un plan de adquisición de forma correcta. Para que esto cumpla con una condición, es el criterio quien debe sustentarlo críticamente. Así decimos entonces que jamás puede existir una condición si no existe un criterio. Eso hay que tenerlo muy claro. Dentro del sector público vienen las normas del control interno, como bien sabemos, para determinar los hallazgos. Pero puede haber también acuerdos, puede haber leyes, reglamentos que hacen sustentar el criterio. Si el criterio no está bien sustentado, el hallazgo se puede disolver, se puede perder. Es aquí donde los abogados buscan una mínima para que esto se dé, para que esto se cumpla, ¿no? Entonces hay que ser muy precavidos con esto. Si un hallazgo no está bien sustentado, no se considera un hallazgo. Dentro ya del tercer estándar tenemos el por qué se genera dicha condición. La causa, por ejemplo, podemos decir que no existe compromiso de parte del personal. Esto también debe ser respaldado. Y la cuarta variable o estándar es el efecto. Podemos decir que se puede encontrar la condición, se sustenta bien un criterio, se puede dar el porqué, la causa, como mencionábamos, pero debemos saber cuál es el efecto, qué es lo que está pasando, lo que está sucediendo, qué lo está ocasionando. Por ejemplo, determinar los contingentes. Ahora bien, los requisitos que debe presentar el hallazgo en una importancia relativa. No presentar toda la información de gestión. Esto puede generar un problema. Hay que ver la importancia de esta omisión. Basado en hechos y evidencias, hay que tener cuidado con llegar a hechos subjetivos o prejuicios del auditor. Prejuicios cognitivos que puede que termine el hallazgo en un gran problema. Si no tenemos los hallazgos suficientes en cantidad y relevancia, es preferible evitar determinar el hallazgo, ¿no? Esto incluso podría terminar en una demanda. Hay que disminuir también la parte subjetiva a través de criterios, a través de evidencias, entre otros. Otro requisito basado en una labor de auditoría suficiente para respaldar las conclusiones resultantes, aquí se encuentran los famosos papeles de trabajo. Ser convincente para una persona que no ha participado en la escuela de ejecución debe ser sumamente convincente, que incluso a una persona que no esté al tanto le convence el tema y lo que trata, mediante un lenguaje amable y no muy técnico. Dentro de los procesos a seguir, he tomado un poco de lo que realizamos en clase, que era identificar las líneas de autoridad y responsabilidad respecto a la condición que encontramos. Es decir, que no podemos hacer las cosas sin haber hecho antes un organigrama. Hay que ser bastante cuidadoso con este punto. Tenemos también que determinar y comprender causas de la deficiencia, determinar si esta está muy aislada, si se trata de un caso aislado representa una debilidad automáticamente. Hay que recordar que existe fraude y error, además de los hallazgos, ¿no? Cabe mencionar que son dos aspectos diferentes, por ello el auditor debe ser muy cuidadoso cuando se hable específicamente de alguno. Cuando existe el error humano se debe medir, a ver si se trata de un error humano, como decíamos. Dentro ya de los pasos a seguir para un buen proceso de hallazgo dentro de la auditoría de gestión, empezamos con obteniendo opiniones de los funcionarios y entidades directamente.
los que están directamente relacionados, con el fin de garantizar la imparcialidad de los resultados. Este punto es importante, porque no se puede tener un juicio tan sesgado como decíamos en un comienzo. Hay que tener contacto directamente con la gente y no hacer caso solo a comentarios o a chismes. Determinar conclusiones de auditoría en base a la evidencia acumulada. A mayor cantidad de evidencia, decimos que se sustenta mejor el hallazgo. Se habla específicamente de, aquí hablamos específicamente de la cantidad y la relevancia que tiene. Se debe considerar también el valor agregado del auditor, que es muy importante también. Llegamos al punto de ya llegaríamos a un punto de conclusiones y recomendaciones, y en base de las recomendaciones se puede hacer un monitoreo. Las conclusiones, decimos que, bueno, en clase también mencionábamos que las conclusiones son los hallazgos, y estos hallazgos que están al último, dentro ya de nuestras conclusiones, esta debe generar las debidas recomendaciones. No podemos poner muchísimas conclusiones y dos o tres nada más recomendaciones, deben ir conjuntamente, ¿no? Perdón. Ya hablando sobre un ejemplo práctico dentro de los hallazgos de una auditoría, cuando ya estamos dentro del proceso de la parte operativa, necesitamos encontrar desviaciones para hacer los procesos de corrección. Un hallazgo es un evento en el que el auditor determina que no cumple los estándares para que sea considerado como algo normal. Hay que recordar de paso que los hallazgos tienen criterios y atributos. Dentro de estos criterios, lo primero que debemos determinar es la situación actual. Quería mencionar porque este era un tema complicado, pero nosotros definimos los 4 como criterios. Y dentro de estos criterios ya tenemos una situación actual, que es la condición. Para que ésta sea considerada un hallazgo, debe tener un estándar de criterio, como decíamos. El criterio es un estándar porque es lo que debería ser o se espera. El siguiente paso es la materialidad, que hablábamos también, para considerar si es un hallazgo relevante y que debe ser considerado como tal. No todo lo que se encuentra es relevante y se lo considera un hallazgo netamente. El tercer estándar, es decir, por qué se está originando, es decir, la causa, y encontramos la situación actual. Por ejemplo, las compras en exceso, se incumple el plan de compras determinamos de que ese es el incumplimiento. No estaba el personal capacitado, el personal responsable, además de no saber qué presupuesto se tenía, los posibles riesgos o posibles efectos, que si no corregimos estas desviaciones de comprar en exceso, tendríamos demasiada materia prima, tendríamos los productos perecibles, tendríamos un almacenaje limitado, tendríamos incluso el dinero inmovilizado. Puede existir un problema de liquidez incluso, y un efecto podemos mencionar el sobreprecio. Muchas gracias.